Sigue leyendo Mentiras Piadosas. Primera parte 10. De vuelta en su habitación de hotel, Messi se sentó en la cama con un montón de papeles y fotos esparcidas a su alrededor. Había empezado clasificando el material por orden cronológico. Después crearía un patrón diferente que reflejará sus observaciones y la vida interior de Darfo. Las cartas de un amigo que particular, un lugar que se hubiera mencionado en diversos documentos, una forma de pensar expresado en un diario personal o una técnica nueva de la que tal vez había hablado en su diario de vuelo, que no había esperado encontrar entre sus figuras personales. A Ralph London lo habían derribado tras las líneas enemigas a la luz imprecisa del amanecer. Las autoridades alemanas habían notificado la muerte a las autoridades británicas, como era habitual, y se había identificado el avión, así como las chapas de identificación de los ocupantes. De puro milagro, entre los restos del incendio que había consumido su de habían de H4, según el informe enviado por el oficial al mando, un jardinero y varios agricultores que se habían aventurado a salir temprano al campo intentaron extinguir las llamas. Messi estaba asombrada con el grado de detalle del informe en un momento como aquel, ya que ese no era el primer informe que veía sobre una muerte en el campo de batalla, y tampoco Benzo
sería el último. Las cartas que había terminado por el Tredon eran fundamentalmente de la madre de Ralph. Un par eran de su padre y había también algunas de amigos del colegio. De estos últimos, la mayoría procedían de un joven llamado Jerem Aslandon. Messi cerró los ojos y dio unas palmaditas sobre una de las cartas. No era miembro del Parlamento, sí, era político joven que no tenía pelos en la lengua e iba en silla de ruedas que muchas auguraban que sería primer ministro en unos años. Buen hombre desesperado tanto por los sindicatos como Borbón, conjunto amplio de votantes, había alzado la voz en favor de los derechos de las mujeres años atrás. De hecho, me se recordaba haber visto una foto en el periódico de él enarbolando una bandera en la que exigía una mujer un voto, con su madre empujando la sala de la silla de ruedas y su joven esposa caminando a su lado. La rabia que le propagaban las igualmente largas calas en las oficinas de empleo y los comedores sociales incendiaban con duras palabras los tabloides diarios. Manifestación hasta Westminster. Asledon habla con los trabajadores. Se habían escrito artículos sobre sus visitar a las zonas desprimidas del Lambeth y las ciudades mientras ennegrecidas por el unión y lo habían fotografiado estrechando la mano por igual a trabajadores y miembros de la alta burguesía que poseían tierras. Acentuaba la trayectoria de su carrera política, el legendario valor que había mostrado en la batalla de Bastien d'Aire, en el héroe de las masas.
pero como muchas sabían, Gedeón era un héroe rico, un hombre con una herencia de su padre terrateniente. Mesio observó de nuevo la foto que la había dejado entregado con anterioridad y la comparó con la imagen que recordaba haber visto en un documental en el cine. La sonrisa juvenil hacia la cámara había dado paso con los años a una voz más seria, pero el parecido era indudable. La mirada de Ralph estaba dirigida a un jovencito Harem Asledo. 15 horas sobo con el observador. Cunningham. Cruzamos la línea a las 15:40. No se informa de ningún movimiento. Seguimos línea norte durante 2 millas. Adoptamos formación Fokker y ascendemos a una altura de 200 pies. Ponemos rumbo a la base. Cruzamos la línea de nuevo a las 16 horas. Aterrizaje. 17 horas. Todos los informes eran similares. Sin embargo, el diario personal que acompañaba a cada uno proporcionaba detalles que no se habrían incluido en un diario de vuelo. Las formaciones de nubes de esta tarde eran impresionantes. Casi podías imaginar que estabas volando entre algodón de azúcar un día de playa. Claro que los unos apuntándome con sus armas desde tierra me han estropeado lo que podría haber sido un agradable ejercicio de vuelo. Y en otra página, hoy he subido a entrenar. Bueno, subido, bajado, subido, bajado, subido, bajado, subido, bajado. Y sin parar me da la impresión de que me han puesto a prueba y por una vez a la vida. El resultado no ha sido deficiente. Ojalá el
viejo los hubiera sacado las mejores notas en maniobra de toma y despegue, y espero que me encomienden una o dos misiones interesantes dinero dentro de poco, antes de convertirme en azote foguer. Messi miró por la ventana sin soltar los papeles. ¿En qué creía ese joven que parecía tan aislado? Aquí Dios le habría rezado sabiendo que al hacerse aviador había elegido el trabajo más peligroso en una guerra a que se aferraba una vez que despegaba su aeronave cuando el menor fallo en el funcionamiento, una fractura mínima en el ala o el fuselaje significaría una muerte horrible, y que ángeles lo recogieron cuando llegó el día, cuando chocó contra el suelo tras las líneas enemigas, a quien profesó su amor, como seguramente debió de ocurrir cuando sintió que se precipitaba a la muerte. Dio la vuelta al cuaderno y frunció el ceño. Se lo habían devuelto a la familia con el resto de los efectos personales sin que nadie con autoridad lo hubiera leído. Era probable, le buscó entre el mundo de papeles y efectos personales que se había llevado a su habitación, y sacó un sobre dirigido a Ralph, que se había quedado aplastado bajo el peso de álbumes y libros. El matasellos era de Forquetone. Un día antes de su muerte, dejó el cuaderno encima del sobre y luego lo metió dentro. Si el cuaderno había sido enviado de vuelta a Sabrix, parecería que Rafael lo había enviado a casa para protegerlo. Es que no habría pasado por el sensor. ¿Cómo podría ser? Me se recordó que en una ocasión ella también le había dado una carta a otra enfermera que salía de permiso y le había pedido que la echara al correo al llegar a Inglaterra para que le llegara antes a su padre. Sí, era posible. En vez de dejarlo, me se leyó el diario personal
desde el principio y lo fue comparando con el diario de Borlo para verificar las fechas. Una hora más tarde había descubierto dos cosas: que Ralph London se quería en contacto en contacto con Gerledon cuando murió, aunque no había podido dar con ninguna carta de este último, y que también había sido un avier por lo al que habían encomendado una misión de extrema importancia. Su gran experiencia como ingeniero y después como observador antes de ser el piloto al mando de su propio avión lo convertían en un militar de gran valor. Meses de crino y frunció el ceño. Frustraba por no saber más sobre el Real Cuervo aéreo, para que tenía que aterrizar y despegar de nuevo sin llegar a detenerse. Meses realizó dos llamadas aquella noche desde el teléfono del hotel, una a casa del excelentísimo Jeremy Asledon. Se presentó como lectora y le preguntó si podrían verse al día siguiente. La segunda a Chertone para preguntar por la dirección de James, el hijo de Lord y Lar, con botón en Canadá. Él también había participado en la guerra como herido y tal vez pudiera proporcionarle la información que necesitaba para evitar tener que acudir directamente a la Real Fuerza Aérea. Quería respuestas a sus preguntas, pero no quería que se las hicieran a ella. El domingo por la mañana, Messi estaba ansiosa por ponerse en camino, nada más desayunar. Yo estaba muy
suavemente cuando pagó la cuenta y salió del hotel con la bolsa en una mano y el maletín en la otra, por lo que le sorprendió mucho ver al criado de Cecil Landon esperándola junto al coche. Se había echado el chubasquero por los hombros y llevaba un sombrero impermeable. El hombre estaba tema, demacrado y tenía el rostro ceniciento y se protegía con una chubasquero que meses sospecho había sido de su empleador. La lluvia le salpicaba el sombrero y no sacó las manos de los bolsillos cuando Messi se acercó a él. Señor Braille, buenos días, aunque podrían ser mejores, ¿verdad? Buenos días, señorita Dobbs. Me miró a su alrededor. La lluvia salpicaba por todas partes y tenía pinta de que iba a convertirse en un chavarrón largo. Sé que no ha venido hasta aquí para esperar bajo la lluvia y darme los buenos días si me ayuda con el equipaje. Claro, claro, perdone, señora. Tras ayudarla a guardarlo todo en el coche, me se le indicó el bordar de una tinta cercana donde no se mojarían. Y dígame, señor Braille, ¿qué puedo hacer por usted? El hombre se quedó el sombrero y se levantó el cuello del chubasquero. Messi se fijó en la camisa blanca almidonada que llevaba debajo de la chaqueta negra que tenía algunos brillos por todas las veces que la había planchado a lo largo de muchos años de servicio. Se le veían unas manchas oscuras a causa de la edad en la nariz y los pómulos.
aunque no tenía mucho pelo, se peinaba hacia atrás el poco que le quedaba y se lo sujetaba con fijador. Le recortaba a un viejo cansado perro fiel. Espero que no le importe, señor, señorita Toast, pero quería decirle lo que yo opino sobre la situación de Darth London, dijo el hombre cuadrando los hombros en buen movimiento que, como bien sabía Messi, y indicaba que la persona trataba de, de unir unas fuerzas que en realidad no tenía. Por favor, abre con todo libertad y confianza. Respondió ella sonriendo y le puso la mano en el hombro. Solo un segundo. El hombre car carraspeó y continuó. Llevo trabajando para decir desde antes de que se casara. Mucho tiempo. Se mire por donde se mire. Hay quien ha, ha dicho que me case con mi trabajo, aunque mi esposa también trabaja en la casa. Me se asintió con la cabeza. Era habitual que los dos miembros de una pareja trabajaran juntos, como también era habitual que se les concediera una vivienda separada dentro de la finca. Así que ya he visto muchas cosas. Continué y lo que quiero decirles es que es terrible lo que ha vivido ser decir. Primero la pérdida de dos bebés, después una hija y luego le quedó un hijo que no era lo que él quería. Sí, tengo entendido que no se llevaban bien. Como ya le dije, era un niño de mamá, pero nunca intentó ser buen hijo para su padre. Nunca lo intentó. ¿Está usted seguro, señor Prayere? ¿No es verdad acaso que nunca sabemos con certeza lo que pasa en la casa en la que trabajamos? Los ojos del hombre llamearon y me se vio en ellos una lealtad que podía distorsionar la per- perspectiva de la situación que pudiera tener aquel hombre. Hizo una pausa antes de continuar.
Lo que quiero decir es que ella le hizo sufrir mucho, mucho, creyendo que el chico seguía vivo. Mi mujer dijo, cuando perdió a aquellos bebés, que eso ya era bastante para por verse uno majara. Mirera, mire por todo lo que hizo pasar. Estaba como una cabra, se lo aseguro. Me se frunció el ceño. ¿Y qué quiere que haga yo, señor Braille? Porque estoy segura de que no ha salido con la que está cayendo para decirme algo que puedo deducir yo sola. Miro por encima del hombro del criado y se fijo en la bicicleta que había apoyada contra el escaparate de una tienda cercana. Aquel hombre había hecho 8 kilómetros en bicicleta bajo la lluvia. Estaba claro que tenía algo más que decir. Le creó muchos problemas al ir a ver a esas mujeres que no son mejores que los encantadores de serpientes. Podría haber arruinado a un hombre de su posición y después va y le hace prometer en el lecho de muerte que buscará a un hijo que está muerto, se le hiela a uno la sangre. Cuarto, silencio un momento y miro a un lado y otro de la calle, que seguía y seguía desierta, aunque la lluvia había aflojado un poco. He venido a pedirle, por el bien del señor Laundo, que actúa por inercia, sabe usted. He venido a pedirle que no remueva el pasado. Haga su informe o lo que sea que hacen ustedes y dejaron estar. Me se lo miro fijamente en silencio. El hombre miró de nuevo a un lado y otro de la calle, y cuando se volvió hacia ella, vio, señor Prairie, con independencia de cómo valore y los méritos de este encargo. He de hacer un trabajo íntegro, si no pretendiera de realizar una investigación minuciosa y detallada.
no habría acertado en el caso. Lo que sí puedo asegurarle es que mi trabajo será totalmente confidencial y mi intención es proteger a todos los implicados. No defraudaré a Sir Cecil. Entiendo, dijo él, poniéndose el sombrero de nuevo. Será mejor que me vaya. Y salió de bordar, pero aún se volvió una vez más hacia Messi. Y usted sabe que yo tampoco pienso defraudarlo, ¿verdad, señorita Toes? Se tocó el ala del sombrero a modo de despedida, inclinó la cabeza y se alejó caminando mientras sujetaba la bicicleta por el manillar. Me se sospechaba que no se montaría hasta que desapareciera de su vista, porque el miedo y la rabia lo habían desestabilizado tanto que podría caerse. Encendió el contacto y se separó de la acera pensando que debía tener cuidado con Prairie Indead. Sirviente tenía la tenacidad de un perro guardián y estaba claro que había intentado apartarla. Era muy consciente de que acababa de ser objeto de una amenaza velada.